¿Cuál es la fecha que hoy estamos celebrando? Pues de manera popular se dice que es el Día de la Virgen del Rosario y sobran los correos, los mensajes de WhatsApp, las invitaciones a rezar el rosario por multitud de circunstancias, motivaciones y objetivos. Por la paz en la tierra, por la reconciliación de parejas en conflicto, por la salud. Es impresionante, por ejemplo, la cantidad de mensajes que recibo de Los Ángeles, California, en donde piden por la salud, que recemos, que oremos por la salud de los enfermos, y a veces en un solo WhatsApp vienen hasta 10 nombres diferentes, con enfermedades muy variadas, accidentes, cáncer, COVID y otras muchas muy variadas. Y en efecto, siempre he sido desde niño partidario del rezo del Santo Rosario, por el motivo que cada uno de nosotros considere necesario. Pero hay muchas cosas que sobre esta fecha muchas personas ignoran. Y esta sesión la voy a dedicar a que conozcan aspectos de la fecha que hoy se celebra, la Virgen del Rosario, que quedó finalmente como la advocación reconocida por la cristiandad en la famosísima, extraordinaria y nunca bien cantada, ni entendida, al menos no entendida en sus efectos, Batalla de Lepanto. Quiero comenzar mi exposición de hoy haciendo referencia a algo que es sumamente importante entender. ¿Por qué los cristianos pueden matar gente? ¿Por qué la cristiandad se arma toda ella, capitaneada por España en primerísimo lugar, y dentro de esta capitanía de España toma principalísima relevancia la figura del rey, del emperador, don Felipe II, que es prácticamente el que financia, el que apoya y el que es el cerebro de la resistencia contra el turco, que ya tenía poco más de 4 siglos avanzando de modo incontenible, conquistando ciudades, naciones y grandes regiones de Europa y de Asia occidental, e incluso de Asia central. Entonces, esta gran pregunta, ¿cómo se justifica una guerra? Es muy importante que lo tengamos presente, porque algunos de ustedes me han preguntado eso, ¿cómo es posible que un cristiano pueda empuñar el puñal, el sable, la espada, la carabina, la metralleta o incluso, en un momento dado, armas de destrucción masiva? Bien, la respuesta no es mía, la respuesta nos la dan los grandes santos, los grandes padres de la iglesia, como San Buenaventura, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y desde luego la doctrina católica enseñada a lo largo de 2000 años, desde la fundación de la Iglesia por Cristo en la persona de Pedro hasta nuestros días. ¿Cuáles son esas 3 condiciones para que un cristiano pueda empuñar las armas e incluso provocar la muerte de modo intencional de una, de varias o de muchísimas personas? 3 condiciones. Primera condición, que sea el único recurso factible, no habiendo ningún otro, ni diplomático, ni económico, ni estratégico, ni espiritual, para restablecer el Estado de Derecho, proteger la vida o rescatar o conservar la libertad.
que sea la única manera factible, con exclusión de toda otra, para restaurar lo que acabo de decir y lo repito: el Estado de Derecho, la vida, la libertad y otros valores que se desprenden de estos tres principalísimos que acabo de mencionar. Desde luego, se me pasó a decir la religión, la fe. Se puede pelear en defensa de la fe cuando no hay otra manera de lograr la libertad para poder realizar nuestras prácticas en cuanto católicos. Esa es la primera condición, que no haya otra forma, pues, que sea la única. Si no se da esta primera condición, las otras dos salen sobrando, porque tiene que ser un triángulo, un tripié. Se tienen que dar las tres de manera simultánea. La segunda condición es que sea una causa legítima, es decir, conforme a derecho natural o conforme a derecho divino. Por lo tanto, toda guerra emprendida, por el motivo que sea, que no se sustente en motivos de ética universal, es una guerra ilegal o puede llegar a ser incluso un pecado de lesa humanidad o un genocidio. Como de hecho lo predican los turcos, los musulmanes, los islámicos, la gran mayoría de los árabes, desde su fundación en el siglo VII por Mahoma. Ya para el año 1220 años después de su fundación, los turcos, los otomanos, los islámicos, los musulmanes ya eran un peligro para la civilización occidental, un gravísimo peligro. Porque en nombre de quién peleaban y cuál era su motivo. Porque todo cristiano es un cerdo. Y porque todo cristiano, si es asesinado por un musulmán, este se gana el cielo de Alá. O sea, estamos hablando de una fantasía paranoica que hubiera merecido el encierro de por vida en un hospital psiquiátrico del señor Mahoma. Se puede decir desde el punto de vista de la psiquiatría moderna que el Islam fue fundado por un loco de atar. Literalmente, y no estoy recurriendo al insulto, sino a la descripción. Entonces, el segundo punto para que una guerra sea justa es que tenga motivos éticos de valor universal, como lo es la ética, no de valor local, no para un grupo de personas o para una tribu como los musulmanes, que a partir de su fundación fueron conquistando esta tribu arábiga, fue conquistando primero ranchitos, después pequeñas ciudades, después grandes ciudades, después pequeñas naciones, después grandes naciones, y de no haber sido por España y por Malta, y en cierta forma por Italia, hoy el mundo sería musulmán. Pero, ¿qué quiere decir musulmán? ¿Qué quiere decir Islam? Islam quiere decir esclavo de Dios. Y yo espero que todos ustedes se hayan enterado de cómo viven las mujeres en los regímenes islámicos y qué están haciendo hoy las mujeres de Afganistán y de Pakistán y de toda esa región de Asia Central. Se están quitando el velo porque a raíz de que fue asesinada una chica de 22 años, hermosa, inteligente, universitaria, fue asesinada por llevar mal puesto el velo. Tal vez se le asomaba un poquito de su rizada cabellera. Y eso motivó que el policía moral islámico la matara. Entonces, Islam significa estar sujeto a la voluntad de un chiflado
de un loco de atar en un manicomio, como lo es el ayatolá que gobierna esos países, en donde las mujeres son esclavas de los hombres. Y estos pueden tener tantas cuantas puedan mantener, porque la poligamia es un derecho que tiene todo musulmán, según ellos. Entonces estamos en el análisis de la segunda causa. La segunda causa, en el caso de la batalla de Lepanto, defendía valores universales, aplicados a cualquier ciudadano del planeta. La vida, la libertad, la fe, la iglesia, la familia, el matrimonio, la libertad. El segundo punto, pues, en la batalla de Lepanto queda perfectamente cubierto, así como quedó cubierto de manera contundente el primero. No había otra manera de evitar la pérdida de la vida, de la libertad, de la religión, de la familia, de todos los valores de la raza humana, más que empuñando las armas y deteniendo militarmente el brutal, el sanguinario, el genocida avance turco. En realidad es incorrecto llamarlo turco. Lo más correcto es llamarle el avance islámico, el avance brutal del Islam, entendiendo por Islam esclavo de Dios, pero no del Dios cristiano, sino de Alá. Alá que no es el Dios cristiano. Aunque muchos cristianos ignorantes consideren que Alá es una denominación válida para nuestro Dios uno y trino. No, no lo es. Alá es un invento de Mahoma. Es un invento esquizoparanoide, esquizofrenia irreductible por la lógica e incurable. ¿Y por qué digo loco de atar? Porque él nunca se consideró loco a pesar de estarlo. Cuando un loco se considera loco y reconoce su locura, pues ya no está tan loco. Y de hecho ya no se clasifica como un psicótico. Pero podemos afirmar desde el punto de vista psiquiátrico, y si algún musulmán se ofende y me quiere venir a dar un tiro, pues ya se tardó. El Islam fue fundado por un esquizofrénico que nunca reconoció, porque su esquizofrenia era monumental, su propia esquizofrenia y su propia paranoia. Pero fue capaz de crear una corriente, entre comillas, religiosa, que en realidad no es una corriente religiosa, sino un credo absurdo, inhumano y genocida, que fíjense bien lo que les voy a decir. Con todo y que la batalla de Lepanto cambió el curso de la historia, hoy Europa está siendo invadida por el Islam, silenciosamente, como una partida de ajedrez que está ganando el Islam, no solo, está ganando el sionismo. Es decir, los enemigos verdaderos de Cristo, mucho más que los islámicos, son los sionistas. Ese grupo de personas que gobiernan la tierra y que esperan, según ellos, al verdadero Mesías. Bien, este fue mi comentario sobre el punto número 2. Sobre el punto número 3. Cuando una guerra, aparte de ser legítima y aparte de ser el único recurso, cuando una guerra es válida conforme al derecho canónico católico, cuando es factible ganarla. O sea, tú, nación X, tú, gobernante Z, no puedes utilizar las armas si no tienes la razonable certeza de poder derrotar a tu enemigo, de poderlo exterminar o cuando menos de poderlo inmovilizar, de poder evitar que siga avanzando en su programa de destrucción masiva de naciones enteras. Así que, en resumen, rapidísimo, la guerra es justa, la guerra es noble,
la guerra es necesaria, la guerra es cristiana, cuando es el único recurso, cuando es éticamente válida y cuando se puede ganar. Si falta alguno de estos tres recursos, toda acción militar es inválida. Claro, aquí me falta hacer un comentario. En general, las guerras válidas, las guerras éticamente válidas, no han sido guerras de ataque, no han sido guerras de conquista, han sido guerras de defensa. La batalla de Lepanto fue una batalla defensiva, pero además, perdón, hay que considerar que Lepanto no es un fenómeno histórico único. Ya en la Grecia antigua, los griegos tuvieron la enorme fortuna de ganar la batalla de Salamina contra lo que hoy sería el equivalente de los turcos, de los musulmanes, de los islámicos, al detener para siempre el poderío persa. En la batalla de Salamina se salvó Europa. En la batalla de Salamina se salvó la cultura griega. Se salvó la filosofía realista, la filosofía de Sócrates y Aristóteles. Se salvó el arte griego, la cultura griega, que da origen a la cultura romana y esta a la origen hispánica, a la cultura hispánica, y esta a la creación de Cristianoamérica, con México a la cabeza. Así que tan remota que es la batalla de Salamina, cumple con los tres requisitos. ¿Y salvó la cristiandad? No, porque todavía no existía. Pero sí hay otra que tiene lugar en el siglo IV, en el año 308, que es la batalla que emprende el emperador Constantino contra el pretendiente al trono usurpador Magencio en la batalla del Puente Milvio. Batalla en donde la causa es tan noble, la causa es tan cristiana, la causa es tan defendible, que la esposa de Constantino le dice, si tú pides a Cristo y a la cruz de Cristo que te ayude a ganar esta batalla, vencerás. Y entonces el emperador da la orden de que en lugar de las águilas romanas se ponga la cruz de Cristo. Y aparece en el cielo un enorme letrero en latín que dice Inoc signum vincis, con este signo vencerás, al lado de una cruz gigantesca. Y los soldados romanos, muy inferiores en número, defensores del imperio de Constantino, defienden con éxito el ataque de un ejército numéricamente muy superior, como lo es el de Magencio, y logran la victoria y salvan Roma. Así como los griegos en Salamina salvaron Atenas y salvaron Grecia. Y luego, ¿qué ocurre en la batalla de Lepanto? Pues que los cristianos unificados, España, Italia, Malta, Génova, Venecia, que eran pequeñas naciones que después formarían parte de Italia, se unen en la Liga Santa y logran detener al turco, porque San Pío V analiza las tres condiciones para la guerra y dice, nuestra guerra de defensa es válida. Es el único recurso para conservar la civilización cristiana. Es factible ganarla y peleamos por una causa noble y el nombre de Cristo. Estos son los antecedentes para la batalla de Lepanto, para la batalla del Puente Milvio en el año 308, para la batalla de Salamina, no recuerdo en estos momentos el año, pero es antes de Cristo. Pero ahora vamos a platicarles de una serie de cosas
que en general la gente conoce muy poco. Porque todo el mundo habla, no, pues sí, es el 7 de octubre, es el día de la Virgen del Rosario, y hay que rezar el rosario, y hay que rezar los 3 rosarios con todos los misterios de corridito, o sea, 15 veces el rosario sencillo, perdón, 3 veces, no 15, 15 misterios. Y sí, de acuerdo, pero hay un dato histórico que la gran mayoría de la gente ignora. Y es el hecho histórico del papel que jugó en esta batalla nada menos que la Virgen de Guadalupe. Sí, no estoy hablando de la Virgen del Rosario, ni de la Virgen María en general. Estoy hablando de la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Nuestra madre, la madre de todo el continente, porque es emperatriz de las Américas, pero en forma muy particular, madre de los mexicanos. Sobre todo de aquellos que le rendimos veneración. ¿Sabías que la Virgen de Guadalupe, bueno, la manera correcta de referirnos al culto que se le rinde es la palabra griega difícil, pero apréndansela, hiperdulía. Hiperdulía. Es el nombre del culto que se le rinde a la Virgen. Bueno, ¿quién sabía de ustedes que la Virgen de Guadalupe estuvo involucrada personalmente en la batalla de Lepanto? Muy pocos lo saben. En el vasto universo informático de la Morenita, hay episodios poco conocidos, a pesar de que son de gran trascendencia histórica. Por lo general, la piedad popular, a través de retablos, exvotos, peregrinaciones, danzas, rezos y mañanitas, incluso con artistas famosos, nos remite al Tepeyac, al cerro del Tepeyac, a la basílica del Tepeyac y específicamente a la sagrada imagen que ante todo representa a la Virgen María. Y también nos conecta con las 26 imágenes suyas que han sido coronadas en América como emperatriz de América y 23 más en el resto del planeta. Por citar un ejemplo, en Italia hay una copia de la Virgen de Guadalupe tan precisa, tan exacta, tan idéntica, que parece el original. Esta imagen se integró desde hace muchos siglos a la cultura italiana de la siguiente manera. Resulta que el segundo arzobispo de México, don Alonso de Montúfar, mandó pintar en tela una copia de la imagen del ayate de San Juan Diego y se la envió a Felipe II, que fue emperador en la mitad, muchos años, en la mitad del siglo XVI, o sea, de 1540 y tantos a 1570 y tantos. Y él estuvo como emperador de España, participando desde Madrid, desde luego, en la batalla de Lepanto, pero con no solo con su oración, sino con los inmensos recursos que entonces tenía España, en gran medida gracias al oro que se extraía de México y se mandaba a España el quinto real. Y utilizó el quinto real para defender la cristiandad. Entonces, Felipe II, a su vez, se la obsequió a su medio hermano, don Juan de Austria, que sería el guerrero, el marino, el comandante en jefe de la Armada Española, de la Armada de la Liga Santa, que logró la derrota de los turcos en la batalla de Lepanto. Pero aquí viene lo más interesante. Había un comandante en jefe de la flota de la Santa Liga. Un solo comandante para todos los barcos de todos los países involucrados en la defensa de Europa, de la Europa cristiana. Y este señor se llamaba el almirante Andrea Doria, literalmente Andrea. De hecho, una de mis hijas se llama Andrea en honor a grandes personajes de nombre Andrea y que, como Andrea Doria,
hicieron cosas verdaderamente extraordinarias. Bueno, pues el capitán, el almirante, el colosal cristiano de nombre Andrea Doria, se disponía a librar la batalla naval de Lepanto, pues él iba al frente de la Liga Santa para frenar el avance del turco otomano. ¿Qué significa otomano? Del Imperio Otomano, que cayó envuelto en llamas y se despedazó durante y después de la Primera Guerra Mundial, hasta quedar reducido, gracias a Dios, a lo que es la actual Turquía. Bueno, pues para frenar el avance turco, el avance otomano en el Mediterráneo y por ende la imposición del Islam en Europa. ¿Qué significa la imposición del Islam? Bueno, muchas cosas, pero diré solo tres. Toda persona islámica no es un ciudadano libre, es un esclavo de Alá. Segundo, toda mujer está al servicio de los hombres como esclava, sin derecho a vestirse como ella quiera, a trabajar como ella quiera, a ejercer o no la maternidad, a dirigir su vida conforme a sus gustos, preferencias, talentos, virtudes y capacidades, sino de acuerdo a como lo mande autocrática, injustamente, su dueño, que es un perpetrador de violencia en nombre del Islam, que suele decirse que es su marido, que es su esposo, aunque en realidad desde el punto de vista occidental esto no se parece para nada a lo que es realmente un esposo, y muchísimo menos visto desde el punto de vista del matrimonio elevado a la categoría de sacramento por nuestro Señor Jesucristo. Así que bendito sea Dios que el turco fue detenido desde entonces. Porque si no, hoy México no sería el que es, y muy probablemente estaríamos hablando árabe, y desde luego ninguna de nuestras mujeres hubiera sido libre para ejercer su vida, desarrollar su vida bajo su libre albedrío, sino bajo la bota islámica. Y entonces el almirante colocó en el palo mayor de la nave insignia de la flota cristiana, que era la nave más grande, la mejor armada, la que tenía más hombres, la que tenía más velamen, tenía 3 palos enormes donde se cuelgan las velas, así se llaman palos, y en el mástil, también se llaman mástiles, en el mástil central, que es el mástil principal, colocó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el que le había regalado Felipe II a Juan de Austria, quien a su vez se lo dio al almirante en jefe de la flota cristiana. Y allí puso el estandarte del cuadro de la Virgen, no solo en la capilla, porque cuando se lanzan al mar, la imagen de la Virgen va en la capilla de la nave, pero cuando empieza la batalla, la coloca en el mástil del palo mayor. Cuando la flota cristiana entró al mar Jónico, que es donde se libra la batalla, las naves turcas esperaban el encuentro con la flota cristiana con viento a favor. Hay que considerar lo que en la época en la que se usaban velas, ¿qué significa tener el viento a favor? Pues significa velocidad de navegación, significa poco esfuerzo de los remeros para hacer que la nave avance, significa ventaja estratégica, porque las naves que tienen el viento en contra, que eran las naves cristianas, pues lo único que pueden hacer es con muchísimo esfuerzo de sus remeros y sin usar las velas, porque las velas los empujarían hacia atrás, resistir lo más posible antes de que sean atacados directamente por la flota enemiga. Entonces, repito, las naves cristianas tenían viento en contra y las naves turcas tenían viento a favor.
y formaban un arco, una media luna gigantesca, desde la costa de Grecia en el norte hasta la costa del Peloponeso, hoy Grecia, en el sur. La estrategia turca era perfecta, o sea, era como una enorme boca de más de 40 kilómetros de anchura que iba literalmente a devorar la escuadra cristiana. Además, sus fuerzas eran muy superiores en armamento, el número, cuando menos duplicaban a la flota cristiana. Y estaban encabezadas por el almirante Ali Pasha, así se llamaba el jefe turco, el mejor almirante de Selim II, el emperador turco, hijo de Solimán el Magnífico, el que había dado a la nación turca un enorme poderío militar. Y entonces en la batalla del 7 de octubre de 1571, conocida como la batalla de Lepanto, se jugó el futuro religioso, político, económico y vital de todo Occidente, de la mitad del planeta, incluyendo lo que ya era el virreinato de la Nueva España, que obviamente dependía en todos sentidos de la madre patria. La batalla fue tan violenta como jamás hubiera ocurrido ninguna otra. Y de ello dieron testigos presenciales. Y lo escribieron, nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, por eso le llaman el Manco de Lepanto, escribió sus experiencias en detalle en aquella famosa batalla. Y otros hombres no menos importantes que el Manco de Lepanto, como don Álvaro de Bazán. No hay necesidad de inventar lo tortuoso, lo brutal, lo terrible de la embestida de barcos y cañones, cuando los propios protagonistas dejaron por escrito sus recuerdos de aquel combate. Como estas líneas de otro escritor famoso, Cabrera de Córdoba, que dice: el aspecto era terrible por los gritos de los turcos, por los tiros de cañón, por el fuego, por el humo, por los lamentos de los heridos y de los moribundos. El mar estaba envuelto en sangre, sepulcro de muchísimos cuerpos que movían las ondas, alteradas y espumeantes de los encuentros entre las galeras y los horribles golpes de artillería, de las picas, de las armas enastadas, de las espadas, de los fuegos y de la espesa nube de saetas. Todos coinciden en que la flota cristiana estaba en enorme desventaja cuando empieza la batalla. Pero de pronto, el almirante Andrea Doria corrió ante el palo mayor donde estaba la Virgen de Guadalupe, se hincó, levantó sus brazos en cruz y le imploró a la Virgen de Guadalupe su ayuda. Y cuando el capitán vuelve a la batalla, una inesperada tormenta se desató, sopló el viento en contra de la flota turca y dispersó la formación turca, con la cual los cristianos quedaron en muchísimo mejores condiciones para combatir. Con el viento a favor, cambiado en el momento en que el capitán Andrea Doria le pide su imploración, implora a la Virgen de Guadalupe, se desata la tormenta, viene la desbandada de la flota turca, viene el ataque como saeta de la flota cristiana. Hay que entender que los cristianos ganaron la batalla gracias a la intervención personal de la Virgen de Guadalupe. Aquel día, 15,000 cristianos fueron liberados de las galeras turcas, donde servían encadenados a sus remos como remeros. O sea, combatían cristianos contra cristianos, obligados porque estaban encadenados a las galeras turcas para remar, y si algún cristiano lograba zafarse de las cadenas, cosa muy improbable, inmediatamente era decapitado con las famosas espadas turcas llamadas cimitarras. Terrible arma, ¿eh? Terrible arma.
mucho más letal que cualquier otra forma de espada. Repito, entonces 15,000 remeros cristianos fueron liberados de las galeras turcas donde estaban encadenados a sus remos. La victoria cristiana puso fin al avance otomano. Solo se salvaron 30 galeras. De las más de 500 galeras, solo se salvaron 30. Y en combate murieron 30,000 turcos y solo 7,500 cristianos. La flota genovesa, la flota de la Santa Liga, que porque el capitán Andrea Doria era genovés, él le llamaba la flota genovesa, se atribuyó la victoria a la Madonna de Guadalupe, dicho en italiano. Y ese estandarte, el estandarte ante el cual se hincó Andrea Doria, estuvo en posesión de la familia Doria en la fortaleza de Malespina, en Génova, hasta el año de 1811, cuando el cardenal Giuseppe Doria, descendiente de Andrea Doria, lo donó por testamento a la iglesia de San Esteban de Abeto, en Italia, donde aún está y acuden multitud de peregrinaciones. Muchos mexicanos que van de peregrinación a Roma no saben que pueden ir a visitar al estandarte que estuvo presente en la batalla de Lepanto, pues porque es un conocimiento muy poco difundido. La verdad, no sé por qué. El Papa Pío VII concedió a la diócesis de Bobbio, donde se encuentra este templo, es decir, la iglesia de San Esteban de Abeto, el Papa concedió a la diócesis que al domingo siguiente de la fiesta de San Roque pudieran celebrar a la Virgen Morena con misa y ritos propios. Un año después de la batalla de Lepanto, el Papa San Pío V, que fue Papa de 1566 a 1572, añadió a la letanía la segunda parte del Ave María. Por si no lo sabían, ¿sí?, él dio a la Virgen el título de Auxilio de los Cristianos, Auxilium Christianorum, y dispuso que el 7 de octubre se añadiera al calendario litúrgico el día de Nuestra Señora de la Victoria, pero victoria reconocida a la Virgen de Guadalupe, y que el Papa Gregorio III cambió su nombre, cambió el nombre que le había dado San Pío V por el nombre de Nuestra Señora del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque todos los cristianos estaban rezando el rosario. Así pues quedaron conectadas de manera indisoluble 3 advocaciones marianas: la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de la Victoria. Varias ciudades europeas pusieron en sus escudos la imagen de la Virgen María sobre la media luna, la imagen de Guadalupe sobre la media luna, ¿sí?, pisando la media luna. Y en Venecia, por ejemplo, el Senado hizo que en el Palacio del Dux, o sea, del comandante mayor de Venecia, llamado Dux, debajo del cuadro de la batalla conmemorativa de la batalla de Lepanto, se inscribiera esta frase. Ah, pero me brinqué. ¿Cuál fue lo que añadió el Papa? Porque antes nada más se rezaba: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. ¿Y qué fue lo que añadió el Papa? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para probablemente muchos de los que no sabíamos esto, pues ahí queda esta maravillosa aportación de San Pío V. Y luego el Senado del Palacio del Dux mandó poner un letrero en italiano que dice así: ni el poder, ni las armas, ni los almirantes, sino María de Guadalupe ganaron la batalla. Y es que el Papa Pío V había pedido que se rezara el rosario por toda la flota cristiana el día de la batalla. Así que si es de Guadalupe, del rosario
o de la Señora de la Victoria, estamos hablando de la misma Virgen, obviamente. Pero es muy conveniente saber que la advocación de Guadalupe es reconocida por toda Europa desde mediados, bueno, desde la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando ocurre esta famosa victoria. Después, como ya dije, el Papa añadió la segunda parte del Ave María, y pues así, entonces, conclusión, la Virgen de Guadalupe, la Morenita, está relacionada con cada Ave María que se reza en el mundo mientras desgranamos los rosarios. ¿Cuáles son las cosas que yo quisiera que cada uno de nosotros reflexionara acerca de su propia vida personal y familiar? Tengo algunas en la cabeza que quiero compartirles, pero en un momentito más, cuando ustedes empiecen a hacer sus aportaciones, sus comentarios y demás, yo quisiera que pensaran y añadieran alguna, aparte de las que yo voy a proponer. Muchos de nosotros tenemos que considerar que cuando empezamos una batalla por el bien de la familia, una batalla por la educación de nuestros hijos, por la salvación de algún familiar muy querido, por la salud de nuestros enfermos, tanto de la mente y del espíritu como del cuerpo. Estamos, queridos amigos, con el viento en contra. ¿Y qué se hace cuando tenemos el viento en contra? Pues lo que hicieron en Belpanto, lo que hizo el generalísimo Andrea Doria: hincarnos ante la Virgen de Guadalupe y pedirle la victoria, para que cambie el curso de la batalla y podamos observar los vientos alisios, los vientos de cola, que nos van a permitir avanzar hasta el corazón del enemigo y derrotarlo. Sería una primera aportación que se me ocurre justamente con el análisis de este maravilloso acontecimiento. Segundo, aparte de los vientos en contra, tenemos en contra, aparte de los vientos, la superioridad numérica, la superioridad económica, infinitamente superior a la nuestra, del enemigo. Tenemos en contra la superioridad de su armamento. Tenemos en contra el desparpajo, la brutalidad con la que nos ataca. Desparpajo y brutalidad que nosotros nunca vamos a utilizar, aunque utilicemos el máximo nivel de valentía, bravura y fiereza en el combate, nunca vamos a pelear y nunca vamos a hacer daño como lo hacen los bárbaros, los desalmados, los genocidas, porque la guerra tiene sus leyes. Entonces, lo que yo quiero que reflexionemos es que muchos de nosotros en estos momentos tenemos, aparte del viento en contra, tenemos que enfrentarnos a un enemigo superior en todos los aspectos que lo tengamos que considerar. Y mi tercera reflexión sería que a pesar de tener los vientos en contra y a pesar de la superioridad de nuestros adversarios, ¿qué tenemos a favor? Pues tenemos a favor al Señor de la Victoria, a Nuestra Señora de la Victoria, que no solo intervino en Lepanto, sino que si lo vemos a la luz de la filosofía de la historia, si lo vemos a la luz de la teología de la historia, de alguna manera Dios, el Señor de los ejércitos, intervino en Salamina para impedir que los bárbaros exterminaran nuestra cultura, la cultura occidental que heredamos de Grecia, la vencedora de la batalla de Salamina, que heredaron los romanos y que se la transmitieron a España y que muy probablemente, no, perdón, aquí no muy probablemente, fue demasiado evidente, visible, comprobable, hecho histórico, no es un hecho místico, no es un hecho que cuenten solo las personas de fe, es un hecho histórico para el ateo y para cualquiera otro que conozca la verdadera historia de la batalla del Puente Milvio
que se ganó y con este signo vencerás. Así que mi reflexión es que independientemente de qué tan grave, de qué tan terrible veamos nuestra situación actual, nuestro futuro, la situación de la pésima salud nuestra o de algún familiar, la oración, el Santo Rosario, diario, disciplinada, fervorosamente, nos puede dar la victoria. Puede ser que no. Puede ser que la voluntad del cielo contradiga la nuestra. Pero cuando menos, mi última reflexión sería que en nombre de todos estos acontecimientos podamos decir con singular fervor: Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y que la verdadera fe no consiste en estar seguro de que Dios nos va a dar lo que le pedimos, sino que la verdadera fe consiste en última instancia en aceptar su voluntad, sea cual sea esta. Pero como decía el Evangelio, creo que de ayer o de antier, pide y se te dará, toca y se te abrirá, habla y se te escuchará. Palabra de Cristo. Así que vamos a pedir, vamos a tocar, vamos a hablar, y aunque tengamos el viento en contra y la superioridad del enemigo y nuestra propia debilidad y nuestro propio miedo y nuestras propias limitaciones, vamos a enfrentar esta tremenda circunstancia que tal vez alguno de nosotros esté viviendo con mucha fe, con mucha esperanza y desde luego con muchísima caridad. Bien, pues esta fue mi presentación de hoy y espero a partir de estos momentos sus preguntas, aportaciones y sobre todo, qué es lo que ustedes pueden aportar, añadir a esto que yo acabo de proponer como reflexión obtenida de la narración de este hecho maravilloso. ¿Quién quiere comenzar? Carlos, adelante, prende tu micrófono. O Carlos, me equivoqué, tienes tu cuadrito en verde. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. No, bueno, un gusto y enorme alegría que el tema haya sido precisamente el de hoy, que coincide en viernes con la celebración de la Virgen del Rosario. Entonces, me parece que ahora, como comentas, doctor, que tenemos el viento en contra, Sí. pues ¿Y en qué qué mejor forma? que, sí, y qué mejor que estos comentarios históricos que nos compartes, que ciertamente son desconocidos, y para mí es una ¿Tú ilustración no importante. conocías lo de la Virgen de Guadalupe? El de En la Pan. batalla de Lepanto no, Oh, fíjate. Caray. así es. Entonces es una muy buena ilustración para nosotros. Sí. Muy agradecido Yo hace por años que todo. la conocía y el año pasado y el año antepasado que ya tenía este grupo, cometí el error, cometí la distracción de no contárselos. Pero ahora que estuve revisando qué tema voy a dar el viernes, buscando en mi bibliografía, me encontré con este hecho que hoy les he compartido con muchísimo gusto y con mucha ilusión de que los que sintamos el viento en contra de cualquiera de nosotros, pues nos demos cuenta que con el auxilio de Doña Virgen de Guadalupe, seguramente los vientos cambiarán a nuestro favor. Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que finalmente todo esto que se alineó para que hoy nos des este tema, doctor, pues es un regalo de nuestra Madre Santísima, Sí. precisamente sabiendo que tenemos el viento en contra. Entonces acudamos con ella y como lo planteas, incluso de rodillas, qué mejor, para ser escuchados. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Creo que es la primera vez que andas por estos rumbos o ya habías participado. No, no, ya había participado. Luego Muy me bien. cuesta trabajo por actividades pues, que tengo agendadas, pero hago lo posible. Lo que sí, en cuanto sube los videos, me los
quemo. Así que muchas gracias también por todo eso. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere participar, decir, preguntar, lo que gusten? Me da mucho gusto ver aquí todavía a Ángeles y a su hermanita Angélica, y ya no veo a Carmen. Ojalá por ahí se aparezca en un ratillo. ¿Sí? Veo a Liliana García con mucho gusto sonriendo. ¿Quieres participar? ¿Quieres decirnos algo? Vi tu Sí, manita levantada. Adelante, Liliana. hola, buenas noches a todos. ¿Sabe qué, maestro? Cuando estaba yo escuchando su plática, como siempre, tan interesante, se me vino a la mente el tema de la migración, que en el país estamos viendo, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo soy de Tlaxcala y es un lugar céntrico, entonces llegan muchísimos migrantes, pero yo me doy cuenta que están llegando migrantes, primero eran, pues, con el aspecto salvadoreño, Centroamericano en general. centroamericanos en pocas palabras, pero he visto muchos con características diferentes como tipo, pues sí, Islam, o sea, son personas totalmente diferentes. El Islam está invadiendo el mundo, Así es, pero el mundo occidental. así es. ¿Cree usted que es con la finalidad también de desestabilizarnos y atacar a la iglesia en un momento, yo creo? Yo lo dije, es el arma sionista más perfecta para destruir la cristiandad. Uh-huh. Sí, porque ellos Mira, están dispuestos a matarnos. exacto. Es porque además así se ganan el cielo. Uh-huh. Además hay otro problema muy grave que les quiero platicar, y es el hecho de que los jefes turcos de la actualidad le dicen a la OTAN, a los jefes del ejército europeo, le dicen, nosotros estamos invadiendo Europa silenciosamente, porque mientras ustedes tienen un hijo por familia, nosotros tenemos 6. Entonces resulta que en Londres, en Berlín, en Madrid, en París, hay zonas gigantescas de las capitales que acabo de mencionar donde los cristianos ya no pueden entrar porque están en poder de los turcos. Literalmente. Y esto ha provocado que jóvenes alemanes, sobre todo jóvenes alemanes, formen grupos neonazis, grupos que se están dedicando a perseguir a los musulmanes para lograr echarlos de su país. O cuando menos que no consumen la conquista etnográfica, o sea, la conquista por mayoría de población. Así es. Como de hecho la invasión de los Estados Unidos por mexicanos, pues no es con armas, es con niños. Se calcula que para el 2050 ya puede haber un presidente mexicano en los Estados Unidos. Ya ha habido gobernadores en varios estados, como en California, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta invasión islámica a Europa es peor que la que Lepanto frenó, mucho peor. Sí, claro, porque, por ejemplo, a las mujeres se le está metiendo la idea, aborta, aborta, mientras a las del Islam ten 5 hijos, ¿no? Exacto. A ellas no se les plantea el aborto. ¿Por qué? Gracias. Porque, bueno, algo bueno ha de tener el Islam que prohíbe el aborto. Pero no lo prohíben en función de la dignidad del feto, del derecho a la vida del feto, sino lo prohíben para precisamente multiplicarse como conejos y poder ocupar los países donde ya tienen presencia, ocuparlos etnográficamente, ¿sí? Con mayoría poblacional, como ya ocurre en muchos países europeos que ya tienen una población musulmana de millones y millones de personas, ¿eh? Y sobre todo jóvenes, mientras que la población blanca envejece por falta de hijos, por falta de renovación de
de lo que es el balance poblacional, ¿no? Bien. Muchas gracias, Liliana. Gracias. ¿Quién más quiere decir, preguntar, aportar? Doctor, Sí. buenas noches. Hola, Pablito. Buenas. Oiga, doctor, a mí se me ocurre una idea. Pues más que una idea, es algo que se debería de hacer. Ir unificando al pueblo mexicano en una bandera para poder contrarrestar el viento que tenemos en contra. Y ya tener pensado que si es necesario armar un grupo de tal manera que pueda evangelizar a más y más y más, de tal forma que podamos crecer tanto en la fe como en el patriotismo o en la nación, para poder contrarrestar todos esos vientos en contra y todas esas amenazas que tenemos. Bueno, pues de hecho este grupo tiene esa intención. En este grupo tenemos todos ya el compromiso de difundir a diestra y siniestra lo que estamos aprendiendo. Luego muchos de ustedes me cuentan, es que cuando yo hablo de esto, se enoja mi mamá, se enoja mi hermano, me dejan de hablar, me desconocen. Pues claro, ¿qué esperabas, que te aplaudieran? El cristiano siempre será perseguido. Pero justamente ese es el viento en contra. Al cristiano, al católico practicante, coherente, verdadero, se le descalifica por anticuado, por ñoño, por cerrado al cambio, por no adecuarse al mundo, por no ser de open mind. En violentas discusiones que yo he tenido incluso con amigos y familiares de mucho tiempo acá, y una muy recientemente hace pocos días, el principal insulto que se me dijo es: ¿qué cuadrado eres? ¿Qué cerrado eres? Pues sí, y a mucha honra. Porque el cristianismo es excluyente y exclusivo. Y mientras no entendamos eso, el viento se nos va a colar por todos los rincones. El viento en contra. Y no podremos navegar hacia la victoria porque estamos permitiendo que el viento en contra nos arrastre y nos lleve a pensar como el mundo piensa. Para mí ese es el viento más peligroso, el viento de la mundanidad, el viento del secularismo, el viento que permite que se cuele todo, todos los arrechuchos, todos los elementos malignos que flotan por ahí, en la red, en la televisión, en el gobierno, en los proyectos de salud pública, en los derechos humanos, en los derechos de la ONU, de la OEA, que fue lo que vimos la vez pasada, el viernes. Y lo vimos el lunes y difundí a todos mis grupos esos videos. Esos son los vientos en contra. Los vientos de la mundanidad, que son obviamente soplados por Satanás, soplados por el demonio. Bien, pues magnífica tu propuesta y seguiremos afinando, trabajando y avanzando para que este y todos mis grupos cada día más entiendan cuál es su misión. Participar y ganar en una nueva batalla de Lepanto con las armas que hoy tenemos. Las redes sociales, la palabra, pero sobre todo esa ametralladora que se llama Rosario, el Santo Rosario. Bien, tenemos a Alexis. Adelante, mi querida Alexis. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches Muy a todos. Qué gusto verte. Doctor, el día martes estuvimos Raúl y yo en una plática de apologética que la verdad yo no sabía qué era específico, o sea, nada, veía en redes sociales, pero no sabía. Y nos platicaron precisamente de la batalla de Lepanto. Y nos platicó, es un padre
de Colorado, de Denver, Colorado, de acá, de los Legionarios de Cristo. Y nos decía el padre, algo que ahorita que el señor Carlos participó me vino a la mente, que así como los protestantes tienen cuántos números, o sea, tienen muchísimos pastores, o sea, cuántas personas no tienen que van predicando, así de igual manera él nos invitó el día martes, y les hago esa extensión a todos, que seamos los que vamos y predicamos, no nada más en nuestra familia y se quede ahí, sino lo que nos dice el doctor, no, sí, las redes sociales, los grupos, pero que siempre, pero acercándonos a los que realmente no están y no cerrándonos al grupo bueno, ya somos católicos y solo nos juntamos los católicos, sino vayamos a dar la palabra a quienes verdaderamente lo necesitan, ¿no? Claro, con las precauciones debidas, pero no esperando, como nos dijo, el católico busca que venga el padre, que venga el sacerdote, y en cambio, por ejemplo, si vemos tomamos pues como aprendizaje lo que los protestantes hacen, ellos solitos tienen su formación, ellos solitos tienen sus líderes, que son les llaman pastores, que van teniendo cada vez más líderes. Así de igual manera nosotros nos podemos ir reuniendo sin que nos tengamos que llamar como tal, ¿no? Sino seamos los líderes de nuestro círculo, de nuestro núcleo, y que vayamos llevando esta batalla pues en el día a día. Pues sí, es muy, muy buena la propuesta del padre que les hizo a tu grupo de participantes, y esperemos que nosotros nos hagamos eco de eso, ¿no? Eso sería todo. Y claro, la única limitante pues es nuestro estado físico, nuestra salud, muchas circunstancias que tenemos que enfrentar, que son el viento en contra, ¿no? O la superioridad del enemigo, que suele ser abrumadora, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora, ¿en qué se basó la abrumadora superioridad mediante la cual el malo, el bulto de Palacio, logró cambiar la Constitución para conservar al ejército por 6 años más en las calles? Porque rindieron a los senadores y a los diputados con amenazas por la larga colotota que tienen en términos de crímenes a perseguir y a indiciar. Y simplemente no iniciamos un proceso penal en tu contra si votas a nuestro favor. Y así obtuvieron todos los votos que quisieron. De ese tamaño es el enemigo. Entonces, ¿qué va a suceder en el México ya de estos momentos? Que de acuerdo a los hackers de Guacamaya, que ya revelaron la verdad, se sabe que el ejército tiene instrucciones para nunca atacar a un grupo de narcos, de los cuales el ejército sabe que van a asesinar a un diputado o van a asesinar a un periodista. El ejército tiene instrucciones presidenciales de no intervenir a favor del civil inocente, sino dejar actuar a los narcos. Está esto certificado en los correos que Guacamaya está revelando, y los está divulgando Carlos Doré de Mola y otros periodistas. Esto está terrible, ¿eh? Porque no veo manera de que el Senado se atreva a indiciar al presidente por sus crímenes de lesa traición a la patria, porque es traición a la patria lo que está haciendo. ¿Y quién se va a atrever a señalarlo como tal? De ese tamaño es el adversario. Gigantesco, inconmensurable. Claro, eso en el terreno político, en el terreno social, pero con consecuencias en el terreno económico, y desde luego pronto las habrá en el terreno religioso, en el campo de la libertad de culto. Pues ya empezó eso. ¿Sí? Así que
la batalla es inconmensurablemente peligrosa y se requieren héroes, se requieren santos, se requieren mártires, se requieren líderes y hacedores que sigan a los líderes. Yo sé que tengo un puesto importante de liderazgo entre los 500 alumnos directos que tengo y los 500,000 alcances que llego a tener en Facebook. Pero, ¿qué son medio millón para 130 millones que somos? Eso es una gotita. Entonces yo espero que todos ustedes de alguna manera contribuyan a, ya sea de modo virtual o de modo de red social o del modo que esté a su alcance, en una nueva evangelización. Comenzando desde la A, O por lo redondo. Porque el mexicano católico no ha sido educado en el catolicismo, ha sido bautizado, pero no ha sido educado. Y por lo tanto, el sedicente católico mexicano vive como pagano. Y ahí viene a celebrar Halloween. Y aunque al día siguiente vayan a misa, no tienen conciencia de que celebrar Halloween es celebrar al mismísimo demonio. Porque es una fiesta satánica, es una fiesta anticristiana. Lo cristiano es celebrar a todos nuestros fieles difuntos, a todos nuestros muertitos y celebrar a todos los santos, no a todos los espíritus, incluyendo los espíritus demoníacos que circulan del día 31 al día 1. Ya hablaré de eso en su momento. Bien, Alexis, pues muchas gracias por tu noticia. Qué bueno que estés en esos círculos, no los dejes. Creo que tienes muchísimo que absorber y que comunicar de tu participación en esos lares. Felicidades, Alexis. Doctor, gracias, buenas noches. Gracias a ti. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver, disculpe la molestia, ¿puedo participar? Pregunta Moisés Olivares. Claro, Moisés, no te veo. Ay, estoy aquí. Ah, ok. Hola. Adelante, Moisés. Bueno, aquí es de noche. Buenas noches con todos. ¿Dónde estás? En Perú. Ahora me encuentro en Mira, Perú. ya tengo más amigos peruanos. Sí. ¿Quién te invitó? ¿Cómo se llama? Ay, Moisés. Moisés. Moisés como el profeta. Muy bien. Mi hermano, David. Tu hermano David, muy bien. Sí. Solamente estoy en parte de acuerdo con la señorita Alexis, pero yo quisiera más bien manifestar el aspecto de que esto, como somos católicos, llevarlo de la mano con un sacerdote en la medida de que nuestras posibilidades lo puedan lograr. Porque de lo contrario vamos a parecer un grupo de los carismáticos, que ya usted debe comprender relacionado a este aspecto de que eran protestantes infiltrados dentro del catolicismo y que luego ya aparecieron la renovación carismática, pero que todavía mantienen esas raíces no tan fuertes y profundas como en sus inicios. Considero que el ministerio del sacerdocio tiene una importancia muy grande, crucial dentro de la... Es crucial, sí. Sí, eso consideraría que no se debería de obviar. Claro. Yo sé que hay partes donde no hay quizá muchos sacerdotes, por ejemplo acá en Perú, estoy en la ciudad de Huánuco, a veces un solo sacerdote tiene que ocupar lugares que a veces ya no puede llegar. Pero si hay alguna posibilidad, lo más que se pueda conseguir a alguien que siempre los acompañe y que esté siempre pendiente de esto. Esa era solo la aclaración. No, muy buena, es una muy buena propuesta para el mundo católico, ¿no? Aunque también hay que reconocer que suele ser difícil, aunque haya sacerdotes, encontrar uno que sea valiente y que esté bien formado y bien inculturizado del tema de la batalla que se libra contra el mundo hoy más que nunca. Sí, de todas maneras, pero es importante. Sí, es importante, es indispensable. Y Ya ojalá para todos lo encontremos, ojalá todos tengamos uno.
Pues sí, yo tengo la fortuna de tener una excelente parroquia a 2 kilómetros de aquí, con 4 sacerdotes que pues apenas se dan abasto porque es una parroquia muy concurrida, pero que sí hay tiempo de platicar con ellos y de pedirles asesoría, consultoría y desde luego guía espiritual. Claro, también a veces hay cosas en las que ellos pueden acompañar Sí, por y supuesto. ayudar mucho. Ujú. Muy bien, excelente Muchas tu gracias. comentario, hermano peruano. Qué gusto verte por aquí. Gracias, muy Tenemos amable. el comentario que hace Dafne Ugarte. Wow, me llegó el tema. ¿Por qué te llegó, Dafne? Explícanos. Buenas Uy, qué feo tu sonido, no noches, se oye nada. pues precisamente porque, Ah, ya se oye. ay, a ver, espera, Ya, a ya, ver, ¿así? ya, sí. Ya, porque cuando empezó a hablar de la Virgen de Guadalupe y cómo se hincó, desde ahí yo dije, pues se parece a lo que me está pasando, así como que tal vez tenga que hacer esto, ¿Te parece a qué? a lo que me está pasando, ¿no? O sea, toda la inmensidad que ves que tienes que luchar, que ves que obvio no vas a poder solo y que, o sea, tengo un símil. Tenemos nuestro rincón de oración, los niños y yo. Entonces estaba en un lugar preponderante por la importancia que tiene, pues para usarse. Pero hubo un ligero cambio de un mueble y hubo una gotera, porque es un patio donde se puso un domo. Entonces, esa reconfiguración de la recámara, de ese espacio, nos afectó porque tuvimos que quitar el rincón de oración. Y entonces el cuadro de la Virgen, que por eso me llegó la plática, está, pues la verdad está, pues, o sea, recargado. Y yo dije, bueno, pues es que así está mi acción hoy, y bueno, me puse la energía, las pilas para reconfigurarlo, a pesar de que pasó eso, y se metió, ¿no? Entonces, a mí me sonó esto es un símbolo de lo que también está pasando en nuestra vida. O sea, como que hay unas fuerzas muy externas y que pues no basta con que uno le eche ganas y ganas y ganas. O sea, realmente es orar y unirse a otros. Entonces, sí me llegó bastante porque pues le digo, en el catecismo está bien duro, sobre todo porque los catequistas te callan, te sientan, y entonces pues hay que ponerse muy asertivo, pero aparte incisivo, o sea, insistente, todo. O sea, yo vi que tengo que cambiar y ya es todo. Gracias, doctor. Muy bien, Dafne, muchas gracias. Como siempre, muy oportunas y muy sabias tus participaciones. ¿Alguien más? Dice Alejandro Familiar. No puedo alzar la mano, pero me gustaría comentar. Adelante, Alex. Sí, ya no sé qué pasa con mi Zoom desde hace muchas sesiones, que la opción de levantar la mano no la encuentro por ningún lado. Pero bueno, pero ya está. Qué bueno que estés aquí platicándonos. Sí, bueno, este tema del Islam, yo creo que es uno de los núcleos, ejes más importantes del ataque frontal hacia la civilización proveniente del sionismo. Proveniente, nomás les quería, bueno, compartir que ha habido un auge increíble, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos en México, pues el Islam no existía, nadie sabía nada de eso. Sí existía, pero ni lo pelábamos, ¿no? Sí, digo, no existía para fines prácticos, digamos, ¿no? Y de unos pocos años para acá, relativamente, serán 20 años o 15, ha entrado con igual que la cultura woke, todo ha entrado con una celeridad impresionante. Y por ahí encontré algunas versiones, y además muy amparado por el Estado, ¿no? No puede uno hablar de la islamofobia, la inmigración, todo lo que le pagan a los islámicos que llegan a Inglaterra. Yo lo sé por gente que pues, tiene de origen de allá o tiene conexiones directas allá de familia y todo, que
Entonces llegan ahí, los instalan, les dan de comer, les dan seguro médico, les dan Trabajo, todo. protección policíaca, todo. Entonces es una complejidad, y los mismos ingleses no tienen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Eso lo sé de esta amiga de familia inglesa. Pero eso se replica en todos lados, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, por esa falsa bandera de proteger y de abrazar, o así que abrazos no balazos al estilo de allá, ¿Sí? lo que han hecho es abrirle la puerta a este monstruo, ¿no? Y además existe el crimen de odio, ¿no? Ya no puedes, la islamofobia, que eso inmediatamente te puede hacer sujeto, ¿no? De penalizaciones legales y de todo tipo, persecución social y de sitios. Entonces, pero lo más interesante además de todo esto es, hay una corriente que no sé si conocen, que están describiendo cómo todo el Islam pudo haber sido, como dices tú, un constructo sionista, o sea, falso, o sea, no tiene, es un arma externa. Es un arma mejor, más efectiva que la bomba atómica. ¿Sí? Porque la bomba atómica nos mata a todos. Y el Islam mata como rayo láser. ¿Sí? O sea, es un arma de precisión, pero de destrucción masiva. Sí, y eso se tiene que poder hablar, no sé cómo, porque sé que vamos a estar totalmente censurados de una manera increíble, ¿no? Es como todo el tema sionista. Acaban de pasar unas leyes en España ya similares a las de Alemania, que no se puede hablar absolutamente nada en contra de cualquier cosa que implique a los judíos en algún tema complicado, como puede ser el holocausto, como puede Bueno, ser... si niegas el holocausto en cualquier país de la Unión Europea, vas a la cárcel. Ya es en todo el mundo. Yo sabía que era en Alemania, pero ahora ya Es en todos lados, en todas lados. Probablemente en Italia en estos momentos ya no, gracias al triunfo de Giorgia Meloni, la nueva primera ministra, provida, católica, madre de familia, valientísima, yo diría audaz como ninguna otra mujer que yo haya conocido en la política. Ajá. Es como si acá tuviéramos de presidenta a Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Es el equivalente femenino. Pero pues aquí es imposible y allá fue posible. Dios sabe por qué. Todavía no me explico cómo Italia giró a la derecha. Alguna intervención del cielo tenemos que considerar. Sí, pero a ver cómo podríamos entre todos nosotros platicar, encontrar algunos puntos focales sobre... ¿Sí? Y realmente pues, denunciar y ya pues, perseguir a esta cosa maligna, ¿no? Muy bien, pues sí, vamos a tener lo que pensar y actuar. ¿Sí? Muy bien. Al menos actuar en nuestro entorno familiar, social, que esté más a nuestro alcance, pero no podemos quedarnos de brazos mientras el viento en contra sopla con más fuerza. Bien, tenemos una última participante, Lili. Adelante, Lili. Gracias, Alex. Buenas noches, profesor, de todo el grupo también. Bueno, como siempre, súper interesante su plática, maestro. Muchas gracias. Gracias, Lili, por tu reconocimiento. No, sí, yo estoy encantada. Quería comentar algo. Aparte de la iglesia de la Madonna di Guadalupe en Italia, sí, existe otra capilla también dedicada a la Virgen de Guadalupe, y nada más y nada menos que en el Vaticano. Sí, cierto. El Vaticano, donde está la tumba de San Pedro. He estado ahí. Sí, sí, yo también conozco. Del lado izquierdo está la capilla a la Virgen de Guadalupe y del lado derecho está la de la Virgen de Polonia. O sea, como, sí, como diciendo los países más católicos, ¿verdad? Están representados. Y es la única advocación americana que se encuentra en el Vaticano. Y esa capilla
capilla, no sé si usted supo o se dio cuenta, el altar está formado con piedras que se llevaron desde el Tepeyac de México. Ah, caray, eso sí nunca me di cuenta. Sí, no sé si el ambón, Qué pero emoción el altar, saberlo, ¿eh? sí, muy emocionante. Así es, se puso de acuerdo el Papa Juan Pablo II con el cardenal Corripio Ahumada en aquel entonces, y fue cuando el Papa fue el que promovió todo eso, Juan Pablo, porque él amaba muchísimo a México y a la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, sí. Ya ve que dice que él desde que llegó a México y oró a los pies de la Virgen, de ahí le nació a él su misión de ir por el mundo a evangelizar. Inclusive en algún lado comenta que fue la Virgen de Guadalupe la que lo envió La que a lo inspiró. evangelizar. Sí. Bueno, ese era un detalle. Y otra cosa en cuanto a lo que debemos hacer, pienso yo que es muy importante rezar en familia, que a los niños los eduquemos. Ya los niños de ahora no rezan. A mí me tocó ir a una boda y los niños jugando ahí junto a los papás, besándose, subiéndose, bajándose de las bancas. No les inculcan el amor a Dios, a la fe, al respeto, a la iglesia, nada. Entonces es en el hogar donde tenemos que empezar. Todo lo que estamos viviendo es porque los hogares están destruidos, los hogares están desintegrados, los niños no se les está dando el tiempo ni la educación que se debe, porque ya el niño lo educa el celular, lo educa la televisión y bueno, todo menos la familia. Y ahí es donde está el problema, la familia es donde debemos de comenzar, porque empiecen a darse ahí los valores y a crear las virtudes en las familias. Y una cosa bien importante es también que lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? Cuando Santa Gertrudis, el día de San Juan Evangelista, tuvo una revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Y dice que el Sagrado Corazón, ahí se puede encontrar en cualquier parte, son la vida de Santa Gertrudis. Le permitió recostarse en su corazón. Entonces ella volteó y dice que sabe también San Juan Evangelista y le pregunta, ¿por qué si tú te recostaste en el corazón de Cristo en la última cena, no escribiste nada de eso en el Evangelio? Entonces San Juan le contesta que esa devoción tan especial al Sagrado Corazón estaba reservada para los últimos tiempos, cuando aumentara la frialdad en el mundo y fuera necesitada reavivarse en el amor a la gente, en la fe. Y exactamente es en esos tiempos en los que estamos, es una frialdad que estamos viviendo espiritual. Entonces nosotros debemos, como grupo, bueno, los que gusten y Sí, ¿no? guiados por usted, ¿verdad? Sí, encantado. Procurar consagrarnos tanto al Sagrado Corazón de Jesús como al Inmaculado Corazón de María, porque eso es indispensable, que estemos nosotros consagrados a los dos corazones. Y la respuesta va a venir por ahí. Si nos ponemos a pensar, no vamos a encontrar candidatos, ni partidos, ni gente, ni nada. No, nada. La respuesta de México va a ser por medio de la fe, de la oración y de los sagrados corazones de Jesús y de María. Concuerdo Bueno, eso completamente, concuerdo plenamente, Luz. Buenas noches. Muchísimas gracias por tu valiosísima aportación. Y bueno, pues nos despedimos para darles las buenas noches, desearles un magnífico fin de semana y nos vemos el lunes. Todos los que están en grupo lunes y los que quieran participar. Y les recuerdo, bueno, tengo un obsequio muy especial que van a ser, mañana los envío, 3 libros, 3 sobre la batalla de Lepanto. Mañana. Lo único que les pido es que, por favor, yo doy primero este obsequio, no lo sujeto a que estén al corriente de sus cuotas, lo voy a enviar universalmente porque la fecha lo amerita. Así que mañana todos tendrán en formato PDF los 3 mejores libros que se hayan escrito sobre este tema. En formato PDF para que lo tengan, lo lean y lo difundan, lo repartan entre sus amistades de la red. Y
y de sus redes sociales. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Doctor, Buenas noches, Gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches. doctor, una última Buenas pregunta nada más, por noches. favor. Noches a Doctor, todos. muchas felicidades. doctor. Sí, Gracias. dime, Siga mejor. Gracias, doctor. Buenas noches. Apoyando lo que dijo Lili, ¿cuál última pregunta querías? Sí, apoyando lo que dijo podemos Lili, o nos ¿todavía autorizas puedo? a que podamos difundir el video que nos envías. Claro, para eso es, difundan el Perfecto. video y difundan los libros. Esto es para todos. ¿Sí? Muy bien. Y no. Gracias. Si no difundimos, no cumplimos con nuestra misión de combatir contra el viento en contra. Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas y gracias, estamos doctor. en contacto. Hasta muy pronto. Buenas noches, Buenas estén bien. noches. Saludos a todos. Saludos y abrazos. Adiós.